El día de hoy estaremos hablando de la gastronomía japonesa. Este trabajo lo integran Francesca Cortés, Carla Gómez y Constanza Severino. A modo de introducción, tenemos que saber que la gastronomía japonesa ha sido siempre un fiel reflejo del país, en cuanto su historia se divide en transformaciones y cambios, ya sea en el ámbito político o social, el cual ha influido de una forma decisiva en la cocina a lo largo de su existencia. Es por eso que nos queremos acercar a su razón de ser, conocer de cerca sus fundamentos, platos esenciales, ingredientes imprescindibles y además recetas ineludibles. Queremos descubrir qué se esconde más allá del sushi, las sopas y otros grandes clásicos japoneses que traspasan sus fronteras y llegan hasta nuestros países. También debemos entender con mayor profundidad la importancia que la milenaria cultura japonesa da a las presentaciones. Ya dando nuestra introducción anteriormente, vamos a entrar a la historia. La comida japonesa en un comienzo demostraba una enorme influencia de la comida china. Con la Edad Media y el advenimiento del shogunato, la comida cambió radicalmente. Y también cambió con el advenimiento de la Edad Moderna y el fin del aislamiento nacional. También lo que se denomina popularmente comida japonesa es la comida hecha en Japón al estilo tradicional, similar a la que existía antes del final del aislamiento en el año de 1868. Los japoneses se dedicaron en esos tiempos, por regla general, a la agricultura y muy intensamente a la pesca. Por otro lado, tenemos la influencia china. Siempre conservaron el hábito de alimentarse de gran variedad de verduras hervidas y fermentadas, al igual que de grandes cantidades de pescado. Cuando por cuestiones de temporadas y otras dificultades el pescado y los frutos escasean, los brotes de soya se hacían populares entre la comida japonesa, pues aportan las proteínas indispensables para el cuerpo. Como hemos dicho, la influencia china formó una gran parte de la tradición culinaria japonesa. De ese país adoptaron los japoneses los palillos chinos, así como la salsa de soya. Más tarde, en el siglo XIII, apareció en Japón el budismo Zen. Este tipo de budismo se caracterizaba por ser una religión que pone gran énfasis en una estricta cocina vegetariana. Esta influencia duró hasta el siglo XIX, cuando la influencia del occidente, sobre todo de Francia, volcó la comida nacional, de modo que adoptó cantidades de platos de carne y pescado. Cuando hablamos de las características principales de la gastronomía japonesa, esta se caracteriza por su elegante sencillez, ya que los japoneses a la hora de cocinar siempre ponen énfasis en sabores naturales e ingredientes frescos. También ponen mucha atención a la armonía de los colores en la comida, la estacionalidad y calidad, y además presentación de los ingredientes son parte clave de la tradición culinaria de Japón. Dentro de ellos tenemos ingredientes básicos de la comida japonesa, como por ejemplo el arroz, vegetales como la espinaca, pepino, berenjena, rábanos. También tenemos hongos, mariscos, tallarines, huevos, carnes de cerdo, vaca, pollo, cordero o caballo y además legumbres. También tenemos ingredientes tradicionales de la comida japonesa, como la salsa de soya, azúcar, vinagre de arroz, miso, sake, cebolla, ajo, puerro y cebollín. En cuanto a las características nutritivas, el equilibrio nutricional japonés se establece en un 15 a un 20% de proteínas, de un 55 a un 60% de hidratos de carbono, de un 20 a un 25% de grasas, de las cuales el 6 al 7% son grasas saturadas,
del 8 al 10% son grasas poliinsaturadas y de un 6 a un 7% son de grasa monoinsaturada. También reside en un bajo consumo de carnes rojas y de grasas animales. Comen de forma ocasional carne de ave y algo de cerdo. Su principal aporte de proteínas proviene del pescado y de la soja, además del arroz, que proporciona un tipo de energía de absorción lenta, pero que siempre se combina con vegetales. Además, se le suele quitar el almidón. En cuanto al perfil nutricional de la población, encontramos que Japón lidera esta clasificación con solo un 3,7% dentro de los países con la menor tasa de obesidad en la población adulta. Ya pasando a los platos típicos de Japón, dentro de ello encontramos el sushi, el cual tiene una infinidad de variedades y estilos diferentes, tales como el norimaki, el temaki, el futomaki, el naresushi, el osomaki, el kappamaki o el uramaki, entre otros. Se puede hacer con verduras, pescados, mariscos, huevo o lo que la imaginación te permita. También se suele acompañar de salsas tales como soya, wasabi y jengibre marinado. Por otro lado, tenemos otro plato común y típico de Japón que se llama yakisoba, el cual es un plato que se prepara con verduras, carnes y fideos de trigo sarraceno, que son similares a los que usan generalmente para el ramen. La forma de preparación es salteando los ingredientes en un sartén o wok al fuego fuerte. Por otro lado tenemos el ramen, que es una de las comidas japonesas más consumidas dentro y fuera de Japón. Existen 4 tipos de ramen principales dependiendo del caldo con el que se elaboren, los cuales son el shoyu, el miso, el chio y el tonkotsu. También tenemos sopa de miso, el cual es un plato de origen japonés cuyo ingrediente principal es la pasta de miso junto a un caldo que suele ser habitualmente de marisco, carne o pescado. Se suele acompañar con alga wakame, puerro, cebolleta y tofu cortado en cuadraditos. También tenemos otro plato que se llama karake. Se suele marinar con jengibre, ajo y salsa de soja. Finalmente se reboza con harina de trigo o fécula de patata y se fríe quedando con una textura algo similar al tempura. Hay quienes, para dar su toque más crujiente, fríen el pollo en 2 tandas. También tenemos otro plato que lleva por nombre okonomiyaki, el cual es un plato japonés que se compone por una base de harina, agua, ñame y huevo. Se suelen usar otros ingredientes al gusto del consumidor, tal y como ocurre con las tortillas u omelette. Vegetales, macarrones, calamares, cebolleta, queso, mochi, salsa okonomiyaki, aonori, mayonesa o katsuobushi. También está el onigiri, que es una bola o un triángulo de arroz, el cual se rellena o alinea con diversos ingredientes. Este suele estar cubierto con una lámina de alga nori. También está el curry japonés, que es una de las comidas niponas más consumidas y populares entre los japoneses. Se come acompañado de arroz y tonkatsu, que es la carne de empanada cortada en tiras. Por otro lado, también está el takoyaki, que es una especialidad japonesa elaborada con una mezcla de trocitos de pulpo, trigo, jengibre, alga nori, agua y harina.
esta mezcla se cuaja en forma de bola usándose para ello un recipiente metálico con medios círculos donde se introduce la masa para darle la forma. Tenemos también el yakitori, que es una brocheta o pincho de pollo a la parrilla, aunque actualmente se le relaciona con cualquier tipo de carne, marisco o vegetales ensartados en pinchos. También está el monjayaki, que es un tipo de rebozado cuyos ingredientes básicos son la harina, agua, calamar laminado, col y sal. Pasa igual que con las tortillas, ya que puedes hacerlo con muchos tipos, ya sean mariscos, chorizos, queso, cebolla, calabacín y pimientos. También tenemos un plato particular que son las gyozas. En cuanto a la elaboración de este plato tradicional es muy fácil. El envoltorio u obleas se suelen comprar ya preparados, aunque en Japón también se suelen hacer en casa de forma casera. Los ingredientes de relleno son carne de cerdo picada, ajo, cebolleta, jengibre, salsa de soja, maicena y aceite de sésamo. Está el tonkatsu, que es una comida originaria de Japón, cuyo principal ingrediente es la chuleta de cerdo, empanada y frita. Se sirve troceada a tiras y normalmente acompañada de col en juliana y arroz. También está el katsudon, que es una chuleta de cerda similar al tonkatsu, pero presentada en un cuenco de arroz con huevo revuelto. También está el mochi, que es una masa de arroz glutinoso y completamente apelmazado con una consistencia muy heterogénea. Su textura al introducirlo a la boca es bastante pegajosa, por lo que si la persona no está familiarizada con el mochi, su consistencia puede resultarle un poco pesada. Como platos representativos, en cuanto a las características nutritivas, nosotros elegimos el sushi temaki. Estos ingredientes son para 2 porciones, los cuales son 400 gramos de arroz para sushi, 100 ml de vinagre, 50 gramos de azúcar, 6 gramos de sal, 4 hojas de nori, que son aproximadamente 10 gramos, 120 gramos de salmón, 100 gramos de rábano, 80 gramos de zanahoria, 300 gramos de pepino, 300 gramos de palta, 8 gramos de wasabi y además agua. Referente a la preparación, debemos lavar el arroz en agua de 2 a 3 veces y escurrirlo bien. Luego debemos poner el arroz en una olla con 3 tazas de agua sin sal, cocinarlo tapado por 17 minutos. Mientras tanto, ponemos a hervir el vinagre con el azúcar y la sal y después se deja enfriar a temperatura ambiente. Cuando el arroz se encuentre listo, se debe dejar enfriar y luego se le agrega el vinagre sazonado, se volca todo en un molde amplio. Ventilamos el arroz con un abanico hasta que se enfríe completamente. En una superficie plana ponemos las hojas de nori con la parte brillante hacia afuera. Humedecemos nuestras manos con aguas, con unas gotas de vinagre y tomamos una porción de arroz. Colocamos sobre el nori y esparcimos por casi toda la superficie, desde una esquina dejando libre cerca de 2 centímetros de los bordes. Luego picamos los rábanos, zanahoria y pepinos en bastones. Además picamos el salmón, ya sea de preferencia crudo o cocido, y las paltas en láminas. Encima del arroz acomodamos las láminas de salmón y palta y los batoncitos de rábano, zanahoria y pepino. Humedecemos el borde de cada cuadrado de nori y enrollamos como un cono. Acomodamos los conos en un plato y servimos con bolitas de wasabi. Para hacer el wasabi debemos poner el polvo en un tazón,
Agregamos agua y revolvemos bien. En referencia a nuestro plato representativo elegimos el sushi temaki. Ya viendo ya el aporte nutricional por porción, concluimos que el aporte total para una porción son de 890,4 kilocalorías, también de 35,7 gramos de proteína, de 101,6 gramos de carbohidratos, de 35,02 gramos de lípido y de 5 gramos de fibra.